Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional, compañeras y compañeros antorchistas de todo el país, muchas gracias por su atención. Que tengan todos muy buenas tardes. Dos sucesos destacados le imprimieron su sello al 111 aniversario de la Revolución Mexicana. El repaso histórico y las conclusiones del presidente López Obrador sobre el México que gobierna y el discurso del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Según un buen número de medios, López Obrador dijo que el movimiento de independencia, aunque comenzó con el noble propósito de la defensa de los pobres y la defensa de la esclavitud, es decir, de los esclavos, entiendo yo, su fruto principal fue la creación de nuestra nación soberana. La guerra de reforma hizo el milagro de separar antes que otros países el poder clerical del civil, aunque tampoco concretó nada en beneficio del pueblo raso. En cambio, la revolución de 1910, según él, es la transformación más popular y profunda que se haya registrado en nuestro país. Tengamos en cuenta que desde la independencia y durante todo el siglo XIX, la estructura de dominación colonial permaneció prácticamente inalterable. Inalterada, quiere decir el presidente. Hay dos grandes debilidades en este repaso: falta de un método sistemático y uso arbitrario de conceptos y categorías sociohistóricas, lo que vuelve triviales y poco consistentes sus conclusiones. Para un balance más o menos cierto de todo movimiento social, hace falta conocer las verdaderas y más hondas causas económicas y sociales que lo impulsaron y las condiciones concretas del lugar y tiempo en que se produjo. Esto es necesario porque son estas causas precisamente las que determinan la naturaleza de sus verdaderos objetivos por encima o en contra de la voluntad de sus líderes y de las masas que los siguen. Por eso resulta empobrecedor y superficial reducir los propósitos de la guerra de independencia a la defensa de los pobres y de los esclavos, y sobre esa base tratar de evaluar sus frutos. La verdad es que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el mundo sufría convulsiones de parto. Estaba dando a luz una nueva etapa del desarrollo del capitalismo que dejaba atrás la fase mercantilista, la misma que España mantenía en sus colonias de América, y avanzaba hacia la gran producción industrial y la expansión de los mercados para esa producción. Esta nueva etapa llevaba implícita la necesidad de las conquistas territoriales para hacerse de recursos, materias primas y clientes. Inglaterra y Estados Unidos marchaban a la cabeza. En la nueva situación, el monopolio absoluto que España ejercía en el comercio con sus colonias era un obstáculo que había que derribar a como diera lugar. El camino elegido fue promover y alentar la independencia de los países americanos bajo el dominio español. Y fue esta la verdadera razón del rápido crecimiento del sentimiento independentista en dichos países. La suerte del Imperio Español en América, no solo en México, quedó sellada al iniciarse el siglo XIX.
Hay pruebas documentales de esto. La más conocida quizá es el famoso informe del conde de Aranda a Carlos III en 1783. Vuestra Majestad debe deshacerse de todas sus posesiones en todo el continente americano. Para llevar a cabo este gran pensamiento de una manera digna de España, es preciso establecer 3 infantes en América, infantes, hijos del rey. Uno como rey de México, otro como rey del Perú y el tercero como rey de Costa Firme, tomando vuestra majestad el título de emperador de las Indias. Aranda quería adelantarse al expansionismo de Estados Unidos, pues el visionario español previó la ocupación de la Florida y sus ambiciones sobre Texas y el norte de México. Carlos III no le hizo caso y sus vaticinios se vieron plenamente confirmados por el tiempo. Esta fue la causa común de la independencia de todos los países de la América Española, y de ahí su casi absoluta coincidencia en el tiempo. La actual Latinoamérica fue arrastrada a contribuir con el progreso del capital y no tuvo manera de resistirse. Es cierto que influyeron también factores locales y nacionales, como la intervención francesa en España y la discriminación y explotación de criollos, mestizos, indios, castas y esclavos en México y el resto de América. Pero las verdaderas causas de la independencia americana son las que quedan dichas. Es falso, por tanto, que el único fruto del movimiento libertario iniciado por Hidalgo haya sido solo nuestra soberanía nacional. Hubo más, mucho más. En la guerra de independencia, como en toda revolución verdadera, las clases ricas tuvieron que aliarse con los pobres para asegurarse del triunfo. Pero el bienestar del pueblo no era su objetivo. Y por eso, cuando las condiciones lo permitieron, lo abandonaron y lo traicionaron. Eso fue la consumación de la independencia por Iturbide. El pueblo perdió, pero ganó y mucho la clase rica y con ella el avance general de la nación mexicana y del mundo. Fue un paso pequeño, pero un paso hacia el futuro. Así se desarrollan los pueblos. Sobre la reforma, López Obrador dijo que hizo el milagro de separar los poderes civil y eclesiástico, pero nada concreto en beneficio del pueblo raso. Tampoco esto es exacto. La guerra de reforma fue el enfrentamiento decisivo entre liberales y conservadores por el dominio y la dirección del país. Pero el liberalismo, como se sabe, no es más que la filosofía y la teoría política de la burguesía en ascenso. Por eso, la reforma se proponía en esencia terminar la tarea comenzada por la Guerra de Independencia, es decir, limpiar de una vez por todas el camino al desarrollo del capitalismo mexicano. La separación Iglesia-Estado solo puede valorarse correctamente en este contexto. La Iglesia, como el mayor terrateniente de su tiempo, también frenaba el desarrollo del capitalismo al impedir la modernización de la agricultura y la libertad absoluta de los campesinos para contratarse como obreros asalariados. Era necesario acabar con esto y Juárez lo hizo. Sus mismas leyes sobre la enajenación forzosa de las tierras comunales de los pueblos iban en el mismo sentido. Así,
Los beneficios de la reforma fueron los mismos que en todo el mundo trae a los trabajadores su paso de siervos en el campo a esclavos asalariados en las fábricas. Pero tampoco la reforma pudo completar la obra iniciada por la independencia. Las haciendas y los grandes latifundios no solo sobrevivieron, sino que se fortalecieron con las reformas juaristas y aún más bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Como unidades productivas, sin embargo, además de que continuaban frenando la movilidad de la mano de obra en perjuicio del capital e impedían la modernización de la explotación agrícola, operaban en medio de una contradicción insalvable en los marcos del sistema. Su modo de producir era feudal. Se basaba en el trabajo servil, los bajos salarios y las tiendas de raya, mientras que sus productos estaban destinados al mercado nacional y mundial, lo que las obligaba a una eficiencia y competitividad imposibles. El capitalismo mexicano se atascó y había que desatascarlo. Por eso, una de las demandas centrales de la revolución fue la entrega de la tierra a los campesinos. La revolución de 1910 resolvió definitivamente la pugna por el poder político y económico entre la burguesía y el proletariado a favor de la burguesía. Esta emprendió la decidida industrialización del país, modernizó la agricultura y desarrolló la banca y el comercio. Creó empleos, mejoró los salarios, universalizó la educación, la salud, los servicios y la vivienda populares, segura de que todo les sería devuelto con creces mediante el rudo trabajo en sus fábricas. Esas son realmente las transformaciones más populares y profundas de que habla el presidente. En resumen, la lucha entre el capital naciente y los resabios mercantilistas y feudales heredados de la colonia, que se inició con la Guerra de Independencia, no culminó sino un siglo después, 1810-1910. Las tres transformaciones no son eventos aislados uno del otro, sino un proceso único y continuo en el que cada etapa supera a la anterior, pero donde ninguna hubiera existido ni sería explicable en ausencia de las anteriores. Pero todas compartían un rasgo esencial común. En ninguna el pueblo, la gran masa de campesinos, trabajadores y obreros que aportaron la cuota fundamental de sangre para el triunfo, se alzó con la victoria, ni recogió el justo fruto de su esfuerzo. Por eso, de ninguna podemos hablar como la auténtica redención popular. Esto no ocurrió por error de nadie, sino que se trata de una ley histórica que ocurre en toda revolución no proletaria. Lo que es cierto es que tras la revolución de 1910, el proceso de búsqueda y tanteo para el pueblo quedó terminado. Llegó la hora del pueblo, la hora en que por fin actúe por su cuenta y riesgo, formule su propio programa de país, se organice y luche en beneficio suyo y de sus descendientes. El presidente dice que su cuarta transformación es este cambio definitivo que el pueblo necesita y espera. Que su cuarta transformación es la heredera legítima y directa de las tres transformaciones anteriores y que esta vez el pueblo sí es el triunfador. Vamos a los hechos. El 20 de noviembre, el presidente se limitó a repetir
sus viejos clichés y afirmaciones triunfalistas sin ningún sustento real. Ahora no se impone nada, dijo. Pregúntenle a sus diputados. Se manda obedeciendo, sí, obedeciendo a su voluntad. Se respeta la Constitución. Recuerde la ley Saldívar. Hay legalidad. Recuerde la persecución de los investigadores del CONACYT. Y democracia. Pregúntele al INE. Se garantizan libertades y el derecho a disentir. Todos los intelectuales de oposición pueden atestiguarlo. Hay transparencia plena y derecho a la información. Lo dice el decreto reciente sobre el blindaje de sus obras. El gobierno no reprime al pueblo. Los migrantes y los médicos de Oaxaca también son pueblo. El poder público ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases. Pregúntele a los empresarios e industriales del país, etcétera, etcétera. En fin, puras mentiras audaces para engañar al pueblo y asegurarse su voto. ¿Es eso lo que esperaba el pueblo? Presumió también de su apoyo popular sin precedentes, pero al mismo tiempo reconoció indirecta, pero claramente, que su gobierno se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Eva Ussi, del Deutsche Welle, dijo: el colapso del Estado, la incapacidad de gobiernos en México, Colombia, Brasil, Perú o Ecuador para controlar su territorio y para otorgar un mínimo de seguridad a sus ciudadanos, que no saben si en medio de un corredor de tráfico de drogas pueden salir o no a la calle, representa una pérdida del Estado de Derecho. Cita luego al estudioso alemán Gravendorf. En México, un 60% de la financiación de la campaña electoral fue realizada por el crimen organizado, dice Gravendorf. Y a manera de explicación añade: cuando hay una crisis, se llama a los militares, que junto con la Iglesia es la institución que goza de mayor popularidad entre la población, porque son vistos como apartidistas en un continente en que los gobiernos no pueden garantizar ni la alimentación. Deutsche Welle, 20 de octubre. He aquí un retrato congruente de la situación de México en la Cuarta Transformación. Termino. Según López Obrador, nuestro ejército surgió para oponerse al golpe de Estado que surgió del asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Surgió para defender la legalidad y la democracia. Viene de abajo y tiene como origen e identidad el México profundo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente. Nunca traicionará el soldado mexicano a la patria. Recalcó que el ejército nació al día siguiente, 19 de febrero de 1913, de que Madero fue aprehendido en Palacio Nacional. Pero el soldado mexicano no es solo pueblo uniformado, sino también pueblo transformado por la educación, la disciplina y la ideología castrense. De ahí el peligro de que en un momento dado obedezca más a sus oficiales que al supremo poder civil. Ahí están Chile, Brasil y Argentina para probarlo. Es falso, además,
que haya nacido al día siguiente de la aprehensión de Madero. ¿Quién lo formó tan rápido? Si solo existía el ejército huertista, que fue el que dio el cuartelazo. ¿Puede nacer un ejército numeroso, armado y bien entrenado en cuestión de horas? ¿Es acaso Atenea, saliendo ya adulta y bien armada, de la cabeza de Zeus? La verdad es que el ejército mexicano surgió al calor de la lucha antihuertista. Fue producto de la fusión de la división del noreste de Pablo González, la del norte de Francisco Villa, la del noroeste de Obregón y Calles y del ejército del sur comandado por Emiliano Zapata. No era posible de otro modo. Finalmente, respecto a la posición política del general secretario de la Defensa Nacional a favor de la Cuarta Transformación, resulta claro que estaba obligado a hacerlo si quiere conservarse en el cargo. No hay mucho de nuevo en esto. ¿Qué ejército del mundo puede existir y funcionar como oposición abierta o neutral al menos al gobierno al que sirve? Lo realmente preocupante es que la distorsión de las funciones que sufre nuestro ejército es solo un elemento más de la política revolucionaria de López Obrador, del desmantelamiento total del viejo aparato del Estado, como señala Marx a raíz de la Comuna de París, pero no para poner en su lugar al Estado proletario, como decía Marx, sino su propia dictadura personal. Los antorchistas no tendríamos objeción con la destrucción del Estado neoliberal si de una verdadera revolución se tratara. Pero en la cuarta T, el pueblo no se ve más que en los discursos del presidente. Vamos hacia una feroz e irracional autocracia. Y la culpa de lo que pueda ocurrir, tanto con la fidelidad como con el profesionalismo y la moral de nuestro ejército, no será culpa de él ni de sus jefes, sino del presidente López Obrador, que los está empujando a la molicie, el dinero fácil y el poder civil. Y la corrupción ya empieza a asomarse en sus filas, como muestra Carlos Loret de Mola en el Universal del 18 de noviembre. Y si el problema está en el poder omnímodo de López Obrador, allí está también la solución. El pueblo debe tomar a la patria en sus manos y regresar a sus soldados a su sitio natural. No queda de otra. Muchas gracias.